Hola, bienvenidos a esta lección de la serie La Resurrección de Jesucristo. En esta lección vamos a ver las opciones alternativas, vamos a ver qué se nos presenta. Vamos a tratar de dudar un poquitín de todo lo que pasó y ver si esa duda es válida o no es válida. Ya para este momento ya hemos visto 3 lecciones. Sé que estas lecciones son breves, son cortitas, pero son bien condensadas, digamos. Y ahora vamos a ver las opciones alternativas. La primera, que es muy común cuando uno habla de la resurrección, dicen, los discípulos se robaron el cadáver o alguien se robó el cadáver. Y tenemos una base bíblica bien interesante, porque los sacerdotes y los fariseos la veían venir como de que qué torta si Jesús resucita. Entonces nos narra Mateo lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso estando en vida dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Créanme que eso nos da unas garantías enormes. Esta teoría de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos se derrumba al saber quiénes estaban cuidando el sepulcro. Los romanos eran particularmente feroces y cuidadosos de sus tareas. Resulta que pasan todos estos eventos y Jesús resucita. Y dicen, ¿cómo es que resucitó si había una guardia romana? Y ahora vamos a ver lo que hacían las guardias romanas. Y vean cómo lo narra Mateo. Dice, mientras ellos iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ya Jesús había resucitado. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ya empezaba la trama de que alguien se robó el cadáver. Pero resulta que, vamos a ver eso que pasa, que es terrible, porque ese es un imposible. El otro argumento que dicen es que la tumba estaba equivocada. O sea, la tumba donde fueron no era la tumba donde Jesús estaba. Y esa tumba era de José de Arimatea, solo registran los evangelios. Y lo que dicen ellos es que las mujeres que llegaron primero en la madrugada del domingo llegaron a otra tumba, no a donde estaba Jesús. Que los apóstoles que llegaron, particularmente Pedro y Juan, también llegaron a verificar otra tumba. Pero resulta que cuando Jesús fue sepultado, las mujeres estuvieron allí. Ellas sabían cuál era esa tumba. Además, esa tumba estaba resguardada por la guardia romana. Todo el mundo sabía cuál era la tumba. Y de haber sido la tumba equivocada, basta con exponer el cuerpo y desacreditar el cristianismo desde su base. Así que este argumento también se elimina. La otra es que Jesús no murió en la cruz, que estaba fatigado, de que después de los azotes se desmayó, pero que una vez que se recuperó, entonces todo el mundo creyó que él había resucitado. Pero entonces uno se pregunta, ¿y cómo salió de la tumba? Con ese pedrón que estaba puesto ahí, sellado, y la guardia romana afuera, estando él tan débil. Lo segundo es que los romanos no jugaban con la muerte. Los romanos sabían matar. Y eran expertos en crucificar, crucificaban todos los días. Y los romanos dieron fe de que Jesús estaba muerto. Esto claramente no tiene ni pies ni cabeza. Y después tenemos a los 500 testigos que vieron alucinaciones. Cualquier psicólogo o cualquier neurólogo o cualquier profesional en ciencias médicas nos puede decir que es totalmente improbable que 500 personas vean una alucinación
en momento y lugar preciso. Ahora bien, en momentos y lugares diferentes es todavía más improbable. O sea, no hay manera de que 500 personas vean lo mismo y que digamos que lo que vieron fue una alucinación. De todas formas, de nuevo, si esto fuera así y eran alucinaciones, regresen a la tumba y expongan el cuerpo. Y de regreso desacreditan el cristianismo. Y al propio yo me dejé lo de la Guardia Romana para ahora. Porque no podemos perder de vista que había una Guardia Romana vigilando y guardando el sepulcro. Por lo tanto, allí no podía llegar nadie y de allí no podía salir nadie. Los romanos eran soldados disciplinados, feroces, fieles. Además, sellaron el sepulcro. Y romper ese sello era pena de muerte. No se podía romper el sello. Y esas guardias estaban conformadas por 4 hombres porque se turnaban, 2 cuidaban y 2 dormían. Así que, si algo pasaba, los que estaban despiertos despertaban claramente a los dormidos y se integraban los 4. ¿Y qué pasaba si los 4 se dormían y algo ocurría? Eran castigados con la muerte. A ver, entre otras cosas, un explorador que se queda con el enemigo, o sea, que deserta, es castigado con la muerte. Perder o deshacerse de las armas asignadas también. Desobedecer en tiempo de guerra. Asesinar, o sea, matar sin razón. Colocar las manos sobre un superior o insultar a un general. Y claramente la guardia. Todo eso era razón para que fueran castigados con la muerte. Así que, por favor, créanlo. A esa tumba nadie entró y de esa tumba nadie salió porque estaba la Guardia Romana. Ahora, hay un extra, digamos, de argumento, que me parece a mí es un argumento bien débil, que dice que la resurrección es científicamente imposible. Y ese argumento lo que dice es que solo la ciencia provee la verdad. Pero bueno, nosotros sabemos que la ciencia se modifica, la ciencia se ajusta y la ciencia se corrige. Por lo tanto, la ciencia no corresponde necesariamente con la realidad. Siempre son hipótesis. A ver, veamos ejemplo. Por años, los científicos afirmaban que el universo era eterno, hasta que se demostró que no lo era, que tuvo un origen. Por años los científicos dijeron que el Sol giraba alrededor de la Tierra, hasta que se demostró lo contrario. Entonces, no necesariamente la ciencia provee la verdad siempre. No necesariamente. Por otra parte, hay realidades no comprobables por la ciencia, como por ejemplo la moral, o el amor, o la ética. Porque por definición la ciencia se ocupa de eventos repetibles y replicables. El método científico es eso, exactamente. Y los eventos históricos, como lo vimos en la primera lección de introducción, solo pasaron una vez y no son comprobables a través de la repetición o de la ciencia. ¿Cómo demostrar científicamente que Sócrates murió? No se puede. Históricamente sí, científicamente no. Y por supuesto, lo sobrenatural no puede ser explicado por la ciencia. La ciencia llega hasta el Big Bang, que hubo un momento en que hubo una explosión creacionista. Pero la ciencia no puede explicar quién provocó la explosión, qué había antes de ese momento de creación, quién existía ahí, porque era imposible que existiera nada, porque si nada hubiera existido, la nada produce nada, la nada es imposible que produzca algo, por lo tanto, algo o alguien tuvo que haber existido siempre para que existiera algo hoy. Y la ciencia no puede explicarlo. Ahora, es bien curioso. A los científicos les cuesta entender lo que ellos afirman, que de una minúscula partícula explotó la inmensidad del universo, explotaron todos los planetas, estrellas, todos los astros, y que de esa explosión de alguna forma se creó la vida. Eso parece de verdad milagroso. Pero les cuesta aceptar que un hombre, hace poco más de 2000 años, resucitó de entre los muertos. Déjenme decirles
que es más probable y más fácil que un hombre resucite entre los muertos a que el universo sea creado tal y como es. Pero bueno, así son los científicos. Bien, resumamos. En teorías alternativas, alguien se robó el cadáver, lo cual vimos que no es probable. Que la gente fue a la tumba equivocada, también vimos que no es probable. Que Jesús no murió en la cruz, que salió caminando. Que los testigos, todos ellos, los que lo vieron, estaban alucinando. Vimos que la guardia romana estaba ahí, que después de la resurrección fueron rapidísimo a decirle a los sacerdotes y a los saduceos que estaban ahí, ¿qué vamos a hacer? Y también vemos cómo el argumento de la ciencia es claramente desmentido, porque si esto no es demostrado científicamente, dicen los científicos, pues no lo puedo creer. Pero sí creen por fe en un montón de cosas que no se demostraron científicamente. Pero bueno, estas son las opciones alternativas. Y en la siguiente lección vamos a ver qué deberíamos hacer si nosotros fuéramos los apóstoles del primer siglo y quisiéramos engañar a la gente. Si nos pusiéramos de acuerdo, los 11 que quedaron después de muerto Judas Iscariote, y dijeran, ¿saben qué? Engañemos a las personas y digámosles que Jesús resucitó. ¿Qué es lo que habría que hacer? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. De momento, de nuevo, mil gracias por su tiempo. Mil gracias por sacar el ratito para estar con nosotros en esta preciosa serie de la resurrección de Jesucristo. Y como siempre, les deseamos 1.000.000 de bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta nuestra siguiente lección. Mil gracias.